para ello vamos a presentar a la ponente de esta noche. La ponente es la magíster Elba Muñoz Tuesta. Ella es docente de educación secundaria de la especialidad de matemática y física. Es egresada del Instituto Superior Pedagógico Nacional de Monterrico y también de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Cuenta con una maestría en gestión y planeamiento educativo de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Es egresada también del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una especialización en matemática por la Universidad Nacional de Ingeniería y también otra especialización en evaluación de la calidad de instituciones educativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresada del Programa de Desarrollo Gerencial y Alta Gerencia de Servir. Es gerente público de Gestión Educativa Institucional de Servir, con experiencia en el sector público, en instituciones educativas, en entidades públicas, en Dirección Regional de Educación, en unidades de gestión educativa local, en municipalidad y en organismos dependientes del Ministerio de Educación y de CINEASE. Cuenta con 29 años de experiencia como docente y gestor público. Bienvenida, magíster Elba Muñoz Tuesta, la sala es suya. Muchísimas gracias por la bienvenida. Yo creo que comenzaremos el trabajo. Les comento antes de iniciar. Buenas noches con todos y con todas. Esto es una visión general de lo que es la descentralización educativa. No vamos a hacer hincapié en determinados aspectos, sino todo va a ser de manera global para que ustedes lo puedan entender, lo puedan comprender y a la vez poder conversar con sus docentes, con sus compañeros, con sus colegas, etcétera, sobre esto que los va a ayudar también en el trabajo diario en su institución educativa, en la universidad, dependiendo de donde ustedes laboren. Esto es inicio de una larga historia, la descentralización, las ideas de regionalización. Miren, estamos hablando desde la proclamación de la independencia. En una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos a inicio de la década del 2000, señala que en los últimos 50 años los presidentes más descentralistas, esta es la opinión que tiene el común de las personas de la calle, han sido Fernando Belaúnde Terry y Alberto Fujimori. Y el más centralista de todos ha sido Alan García. Esas son las respuestas que dieron las personas de la calle a esta encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos. Hay que recalcar lo siguiente. En el último gobierno de Alan García se eligieron autoridades municipales y regionales. Durante el periodo de Alberto Fujimori se eliminaron los gobiernos regionales y se redujeron las funciones de los municipios. Entonces, ¿por qué ante una encuesta o ante una entrevista, un cuestionario, el común de las personas de la calle contesta de esa manera? ¿Qué pasará? Vamos a ir resolviendo estas preguntas, dando una posible respuesta. ¿Qué tiene el peruano promedio por gobierno descentralizado? Tanto se escucha ahora que centralismo, que es de Lima, ¿qué pasa con la descentralización? Etcétera. ¿Qué tiene el peruano? Un gobierno que es descentralizado dice que es aquel que hace obras de infraestructura en diferentes lugares del Perú. Así, hace obra, se preocupa por nosotros, entonces es un gobierno descentralizado. No se preocupa tanto en las funciones que tienen los gobiernos regionales o los gobiernos locales,
sino solamente en lo que es palpable, lo que se ve, que son construcciones de escuelas, puentes, carreteras, hospitales. Entonces, si el peruano de la calle, ante una pregunta, piensa que descentralizar está relacionado con objetos visibles construidos, entonces nos llega a pensar que existen varias concepciones sobre descentralización en el país. Entonces, diferencia de conceptos de descentralización entre los gobernantes y los gobernados. Los peruanos tenemos una particularidad. Cosificamos a las instituciones. El Ministerio de Educación es bueno porque construye escuelas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es bueno porque construye carreteras. En parte es correcto, en parte no es completamente correcto relacionado a lo que es descentralización. Hay una concepción estatal o fiscal de la descentralización. Es muy importante estos tips para comenzar el trabajo de esta noche. Vamos a hacer una revisión muy rápida, no nos vamos a quedar mucho tiempo porque todo el mundo conoce esto. ¿Cómo es el Estado peruano? Es unitario y descentralizado, porque existen entidades que cumplen funciones transversales al Estado. Y porque su gobierno se ejerce en 3 niveles, de forma descentralizada. Entonces, la distribución del poder se realiza en dos sentidos: funcional y territorial. Funcional, basada en las competencias y funciones de las distintas entidades del Estado. Y territorial, referido a la gestión del territorio por los 3 niveles de gobierno que tenemos en el territorio. Tenemos el gobierno nacional, tenemos el gobierno regional y el gobierno local. Gobierno nacional que tiene a su cargo todo el territorio peruano, de acuerdo a competencias y funciones determinadas, bien específicas. Gobiernos regionales que fueron formándose a través de los departamentos y los gobiernos locales, provinciales o distritales. Entonces tenemos un Estado que distribuye el poder en 2 formas: función y territorio. Función y territorio. Entonces, a la vez, el Estado como Estado es unitario y descentralizado, esa famosa palabra descentralizado. ¿Por qué es unitario? Porque es único, indivisible, no se puede partir. La unidad estatal es fundamental en su estructura, organización y funcionamiento en todo el territorio peruano. Descentralizado es una forma de organización democrática y de política permanente, y es obligatoria del Estado. ¿Cuál es su función o su objetivo? Promover el desarrollo integral de todo el país. O sea, no que una región o una provincia destaque frente a la otra, sino que tiene que ser integral. Todas deben desarrollarse de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a sus capacidades. Marco de la descentralización, tenemos a la Constitución, a la Ley de Base de la Descentralización, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales, la Ley de Elecciones Regionales, este año que estamos en este proceso, y Ley de Incentivos para la Conformación de las Regiones. Entonces tenemos esta pirámide de marco normativo. No vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos, porque no es el objetivo de esta charla. La estructura del Estado peruano, ¿por qué es importante? Últimamente, muchos congresistas, cuando le decían y le preguntaban sobre el Ministerio Público, pensaban que era parte del Poder Judicial. El Ministerio Público es un organismo autónomo
Pero vamos para acá primero. ¿Cuántos gobiernos locales existen? 1893. 196 provinciales y 1678 distritales. 25 gobiernos regionales y la estructura especial que tiene la Municipalidad Metropolitana de Lima. Gobierno nacional es el Poder Ejecutivo con 18 ministerios, después tenemos como organismos el Congreso de la República, el Poder Judicial, órganos constitucionales autónomos, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, el Colegio Nacional de Magistratura, Defensoría, Contraloría, OMB, etc. Tipo de competencias: exclusivas, compartidas y delegadas. Exclusivas. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, no puede delegar sus facultades, porque esto conllevaría a un riesgo nacional. Por eso dice, si su ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno, conforme a la Constitución y la ley. Compartidas. Intervienen dos o más niveles de gobierno, que comparten fases sucesivas de procesos. La ley debe señalar la función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel. Educación tiene que, por ejemplo, en la pandemia, tiene que coordinar con salud, tiene que coordinar con Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera. Y delegadas, o sea, yo le doy funciones a determinados gobiernos, mejor dicho, al gobierno regional. Por ejemplo, un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel a mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido por la ley. Por ejemplo, le entrego a la región la promoción del empleo. Entonces estoy delegando. Entonces tengo competencias exclusivas, compartidas y delegadas, que es muy importante para ver los límites que tiene cada forma de gobierno dentro del país. Principios de la descentralización. La autonomía. Es autonomía económica, subsidiariedad, complementariedad, permanencia, gradualidad y democrática. La descentralización es un proceso político, técnico, que configura la organización política del Estado unitario y descentralizado. Es una política permanente y de carácter obligatorio. No es que se me ocurra a mí entro de presidente y no, se acabó la regionalización y no descentralizo nada. No, es obligatorio porque ya es una política de Estado. ¿Qué tiene como objetivo? Romper el centralismo y la concentración del poder. O sea, ya no el ministro de cualquier ministerio es tan poderoso porque tiene también sus pares de trabajo en las diferentes regiones a nivel nacional. Acerca al Estado a la población. Imagínense antes que teníamos que hacer algún trámite y teníamos que ir a la sede central del ministerio. Ahora no, ustedes pueden hacer su trámite a la unidad de gestión educativa local, pueden ir a hacer su trámite a la región y ya no tienen necesidad de venir hacia Lima. O los de Lima también no necesitamos irnos hasta el Ministerio de Educación, podemos trabajarlo en nuestras UGELs o también en nuestra dirección regional correspondiente. Alcanzar el desarrollo sostenible integral del país, contribuir a la gobernabilidad local y nacional, facilitar la participación ciudadana, por eso la rendición de cuenta y los cabildos y las sesiones son muy importantes para hacer más transparente la función o el trabajo de cada uno de los gobiernos, tanto locales como regionales. Equilibrar las oportunidades de desarrollo en todo el territorio nacional. Entonces, se está concretizando lo que habíamos hablado anteriormente.
¿Cómo es este nivel de la dinámica de la descentralización, no? O sea, ¿cómo sale de un nivel macro a un nivel intermedio y a un nivel micro, más pequeño? Toda esta dinámica de poder, tanto de generación de políticas públicas en cada uno de los sectores. En el caso de nosotros nos preocupamos en el sector educación a nivel nacional. Las políticas a nivel nacional son nacionales y son rectoras de cada sector. Debe vincular todo el territorio nacional, tanto de gobiernos regionales como locales. O sea, es la rectora de las políticas sectoriales. Es la rectora. Pero esas políticas no pueden estar en la estratosfera, no pueden estar en el imaginario de cualquiera. Estas políticas se realizan todo un trabajo sectorial, tanto con sus pares en las regiones como sus pares acá en Lima, mediante la CEPLAN, para la elaboración de estas políticas. Y son presentadas por cada uno de los sectores. Pasamos a nivel regional. ¿Qué hace la región? Alinea esas políticas nacionales, sectoriales de cada sector. Los digiere a su territorio. Articula con los gobiernos locales cómo puede ser que esas políticas se hagan realidad y que permitan una generación de valor público. ¿Qué es el valor público? Aquello que genera bienestar en la población. ¿Y qué hace el gobierno local? Impulsa esas políticas en su territorio, genera dinámicas locales proyectadas en ámbitos mayores. En sí, que en concreta las políticas es los niveles locales. Si hacemos un símil con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación nos da las políticas. La Dirección Regional de Educación de cualquier región a nivel nacional está en obligación de alinear esas políticas, adecuarlas a la región y articularlas con las dinámicas que existen en las diferentes zonas a su cargo. No es lo mismo una política orientada al sector urbano que una política orientada al sector rural. ¿Y quién concretiza todo ese trabajo? La unidad de gestión educativa local con la escuela. En sí, la escuela, docentes, administrativos y director, padres, familia y estudiantes, hacen posible que se cumpla la política pública. Les voy a dar un ejemplo, no quiero extenderme mucho en esto. Una política pública hasta el año, si no estoy mal, 2018, 2019, era hacer universal el acceso a niños menores entre 0 y 3 años a la escolaridad. O sea, lograr que esos niños ingresen al sistema educativo. O sea, de 0 a 3 años, ellos están en cuna, ya consideraban 3 años el aula que ya tiene escolaridad. Entonces, esa era una política pública que está dentro del trabajo de la CEPLAN y del PC. ¿Qué hicieron las direcciones regionales? Establecieron todo ese proceso de planeamiento con el Ministerio de Educación para hacer posible la ejecución de esa política. Entonces se dieron cuenta que tenían a la mano promotoras de PRONOI, coordinadoras de PRONOI, docentes de inicial, también que podían articular con el Ministerio de la Mujer que tiene CUNAMás, y hicieron toda esa articulación que se replicó en cada región de acuerdo a sus características. Y eso se concretó en las UGELs
en las instituciones de educación inicial que podían albergar a estos pequeños en lo que es cuna y las aulas de 3 años. ¿Se cumplió esta política pública? Según las estadísticas, llegamos casi a un 70-89%. Entonces, todo ese recorrido para lograr que los niños de 0 a 3 años ingresen al sistema escolar. Pero eso no solamente fue en el sector de educación. Ahí también intervino salud, también intervino los bonos. Los bonos, o sea, una mamá que hacía que su pequeño o su pequeña ingresara al sistema educativo en esos años, de 0 a 3 años, recibía, aparte que lo llevara también a la posta a sus controles, recibía un bono de ayuda económica. Entonces había una articulación entre varios sectores para el cumplimiento de esa política pública. Les voy a pasar un video de resumen de todo lo que hemos dialogado en este momento para concretar aspectos que hayan quedado sueltos. ¿Listo para conocer más sobre cómo funciona el país? Suscríbete para contenido como este y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Imaginemos que soy la gerente de una textil llamada Z Ropa y Accesorios. Además, imaginemos que esta empresa tiene franquicias a lo largo del territorio peruano. Y como esta, cada una de ellas tiene su propia gerente, una persona que dirige diferentes establecimientos. Si esta franquicia fuera un estado, el jefe de toda franquicia sería el presidente. Y los gerentes de cada una de estas tiendas serían los gobernadores regionales. Cada uno de los países del mundo tiene el deber de organizar sus territorios. Algunos lo hacen de manera federal. Esto quiere decir que es un conjunto de diferentes territorios que se ha decidido anexar a un estado mayor. Sin embargo, aún conserva cierta independencia. Un ejemplo de esto son los Estados Unidos de Norteamérica. Como estos países han decidido organizarse desde el inicio de esta manera. Sin embargo, hay otros, como España, con las autonomías, que lo han hecho en el transcurso de su historia. Para que mi textilería opere adecuadamente, como gerenta, tengo que supervisar sus funciones del día a día. Si quisiera hacer lo mismo en 2 o 3 de sus tiendas, me sería imposible. No podría estar todo el tiempo necesario en cada una de ellas, ni tampoco solucionar sus problemas. Por eso, cada tienda tiene su propio gerente y cada gerente responde ante un mismo jefe de franquicia, que ve las tiendas de manera global. Para llegar a una forma de organización como esta, el Perú empezó un proceso de descentralización. Hubo varios intentos para iniciar este proceso. El primero fue en los 80s, bajo la Constitución del 79. Posteriormente, la organización de los gobiernos regionales y en el 89, la organización de las primeras autoridades de este tipo. Lamentablemente, la organización regional no pegó, no funcionó. Esto por los distintos problemas de la época, la crisis política y económica. Y con el golpe del 5 de abril del 92, se terminaron por romper las aspiraciones de los gobiernos regionales. Con el regreso a la democracia en el año 2001, comenzó un nuevo proceso de centralización. Se inició una reforma constitucional y se diseñaron nuevas leyes. Con esto, en el 2002 se realizó la primera elección de autoridades regionales con la base de los antiguos departamentos. La idea era crear macrorregiones que se basaran en los antiguos departamentos. Sin embargo, esta idea no funcionó. Actualmente, el periodo de gestión de los gobiernos regionales es de 4 años, sin posibilidad de reelegirse. Asimismo, se compone por el gobernador regional, un vicegobernador y el consejo regional, el cual se conforma por los representantes de cada provincia. De esta manera, los gobiernos regionales son la máxima expresión del proceso de descentralización en nuestro país. ¿Sabías todo esto? ¿Listo para...? Bueno. ¿Tuvo problemas o no este proceso de descentralización? ¿Deficiencias o no deficiencias? Veamos algunas de ellas. Regionalización de los departamentos. Podrían hacer macrorregiones. Podría haber sido mucho mejor. Déficit en la integración territorial. Les pongo un ejemplo.
Por ejemplo, Lima, acá nosotros tenemos Lima Metropolitana y Lima. Me ha llamado Lima Provincias. Entonces, lo bueno ahora es que se han hecho sedes descentralizadas, porque si no, la persona que estaba en Cañete o que estaba en Yauyos tenía que viajar, pasar por Lima al inicio, ahora ya no. Tenía que pasar por Lima, llegar hasta Huacho, a Santa María, hacer su gestión a la Dirección Regional de Educación de Lima. Límites de la participación ciudadana con la democratización y redistribución de los recursos. O sea, los gobiernos locales y regionales deben transparentar cómo están distribuyendo sus recursos. Ahora les voy a enseñar a ustedes cómo ustedes pueden ver cómo realizan ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay presupuestos asignados tanto para educación, para salud, para transporte, etcétera, 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 en diferentes rubros. Lo que sí es limitación para formular políticas públicas. Como las políticas públicas lo realiza el gobierno central como Estado, puede ser que no se estén escuchando todas las voces. Y eso limita esta participación. No se puede, se formulan, puede ser, muchas políticas por expertos que no están logrando los objetivos y el valor público que debieran lograr. Entonces, estos son las deficiencias en el proceso de descentralización que poco a poco, miren, no tenemos tanto tiempo, son 20 años, se tienen que levantar y se tiene que seguir trabajando. Les he puesto la estructura, miren esta estructura del gobierno regional del Callao. Miren, ahí está el gobernador, el Consejo de Coordinación Regional. Este organigrama es enorme, enorme, enorme. Pero a mí lo que me preocupa, ¿dónde está educación? En algunas regiones está en la Gerencia de Desarrollo Social. Veamos si en el Callao está. Es tan pequeñito y es tan grande que no lo podemos ver. Entonces hay que ampliar un poco. Y lo hemos ampliado. Entonces nos damos cuenta que educación en el Callao es una gerencia aparte, con el mismo nivel de la Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, la Regional de Recursos Naturales. ¿Qué tiene dentro de ella? Tiene la Oficina de Deporte y Recreación, la Oficina de Juventudes, la Oficina de Administración de las Villas Regionales y como órgano desconcentrado la Dirección Regional de Educación del Callao. El Callao solamente tiene uno solo UGEL, que es Ventanilla. Veamos otra región. Voy a tener que bajar. Esta es Piura. Miren ese organigrama del gobierno regional de Piura. Vamos a ver dónde está educación. ¿Será así como en el Callao una gerencia o será una oficina? ¿Pertenecerá a la Gerencia de Desarrollo Social? Vamos a agrandar un poco. Ay, me pasé. Ah, acá está. ¿Dónde estás? Que no te veo. Miren, es una dirección que depende de una gerencia. Está todas las direcciones regionales a un mismo nivel. Está dentro de la Gerencia de Desarrollo Social. Todas tienen el mismo nivel, ¿no? Es un órgano desconcentrado. ¿Qué pasa si nuestros gobiernos regionales no están trabajando bien? En el caso de Lima Metropolitana tenemos a la municipalidad, ¿no? A cargo del señor Muñoz. Entonces,
Entre regiones puede verse esto. Una marcada diferencia entre la calidad y cantidad de servicios que reciben los ciudadanos de una región frente a otra. También puede ser de acuerdo al presupuesto de asignación, ¿no? No, hay que ver eso, ¿no? Aquella que tiene canon, aquella que tiene agroindustria, etc. Una adecuada gestión de los recursos económicos que no atienden a las necesidades de su población. Ahora, estos datos son del comercio, de una nota de antes de las elecciones del año pasado, y entre los periodos del 2016 al 2020, la asignación o el gasto presupuestal de las regiones fue un 40%. Entonces cualquiera podría decir, no saben gastar, o es gastar por gastar también. Esa es una pregunta muy importante también. Y aquellas regiones que solamente gastaron en ese periodo, en esa época, un 50%, están Tumbes, Ancash, Piura, La Libertad y Cajamarca. Entonces, ahí hay un problema de una adecuada gestión regional de asignación, pero también puede haber otro tipo de situaciones, ¿no? Esta es una visión general. Viendo todo esto, nuestro Centro de Capacitación Nacional, el CEPLAN, se dio cuenta que cómo hacemos que todas las regiones tengan capacidad de gasto, tengan capacidad de gestión, que puedan trabajar de manera más articulada con sus gobiernos locales. Entonces se comenzó con un proceso de modernización de la gestión pública a partir del 2013, propuesta por la PCM. Esto es una política nacional que hasta ahora sigue vigente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, que se llevó a cabo en todos los sectores y en todos los ministerios. La política de modernización de la gestión pública, vista como una gestión orientada a resultados. Yo necesito resultados. Si tú me das resultados, yo te aumento presupuesto. Si no me das resultados, te quedas con ese mismo presupuesto. A mí me ha pasado. O sea, si yo no mostraba resultados en la entidad donde yo gerenciaba, no me aumentaban el presupuesto. Es decir, los funcionarios públicos deben generar valor público para el beneficio de las poblaciones a su cargo, en el marco de las políticas públicas, que quede bien claro, no es gastar por gastar, no es porque llegar a diciembre del 2021 con gasto al 100%, o que yo pueda cambiar una partida presupuestal sobre otra. Eso no se puede hacer tan alegremente, sino es gestionar que esa gestión genere valor público para el beneficio de la población. Para todos, y dentro de un marco normativo de las políticas públicas. ¿Es una estrategia efectiva? Sí, lo han desarrollado ya varios países, en Europa es común, en Estados Unidos ni qué decir. Una estrategia efectiva para el logro de esta modernización es la gestión por procesos. Y una de las partes de esta gestión por procesos fue la elección de directores de instituciones educativas mediante concurso público. Se tenía que buscar aquellos docentes que tuvieran las características apropiadas para que puedan gestionar sus escuelas. En función a gestión de procesos. La mayoría de los directores, sin saberlo, está trabajando en gestión de procesos, donde se fortalece las capacidades de la entidad para lograr resultados. Por eso les ponen competencias que deben cumplir, que quieren cumplir cada año, y de acuerdo a eso también es su evaluación de desempeño. Y cortar esos organigramas
que hemos visto anteriormente, tan grandes, tan extensos, que yo dudo que el gobernador regional pueda conocerse todas las gerencias, todos los organismos descentralizados. Puede conocerlos de nombre, pero visitarlos, conversar con las personas que trabajan ahí, en esos 4 años, que son muy poco tiempo, para poder conocerlos a todos, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Identificamos los procesos, los sistematizamos y los mejoramos. Al mejorarlos, gastamos menos, optimizamos recursos. ¿Qué es lo principal? Por ejemplo, en Lima Metropolitana, en este proceso de descentralización, el visado de un certificado de estudios de escuela por una UGEL antes demoraba, con todos los documentos correctos, con todos los documentos correctos, la firma, todo de la escuela, demoraba ¿cuánto? 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y la persona que lo necesitaba quería que esté visado porque el jovencito de la sigrita tenía que ir a estudiar al extranjero, tenía que presentarse a una universidad, que tenía que presentarse a un instituto, tenía que presentarse a un trabajo, y le pedían que esté visado por la UGEL o la dirección regional. Entonces, se estableció todo un manual de procedimientos y se indicó que esto se podía hacer en 7 días. En 7 días. Y hay algunas UGELes que lo hacen en 3 días. ¿Por qué? Porque ingresan a los archivos, que ahora está digitalizado, observan, realizan todo el sellado, toda la verificación de las notas y se lo dan al usuario. ¿Optimizamos recursos? Sí, porque hay menos personas abocadas a buscar en los archivos porque ya se encuentran digitalizados. Optimizamos recursos hora hombre. ¿Generamos valor público? Sí, porque ya la persona puede calcular el tiempo que le demora el trámite y la presentación de los documentos, tanto en un trabajo, en la universidad, en un instituto, o para viajar al extranjero o generarse una beca. Eso es generar un valor público. Es el procedimiento del visado de certificados de estudio. Una cosa muy pequeña que ha generado valor público. Como principio de este proceso de modernización, tiene que haber un líder, un visionario. Si no hay un líder visionario, olvídense, no se trabaja. O sea, tiene que haber un director que se juegue con ustedes este trabajo, que quiera trabajar, que lo dé de todo por todo. Orientación al servicio del ciudadano. En el caso de nosotros es orientación hacia el estudiante, que queremos que aprenda y que logre todas las competencias de acuerdo a su grado y nivel. Transparencia, participación ciudadana y ética pública. ¿Por qué transparencia? Por ejemplo, en escuela. Hay escuelas que tienen unos patios enormes o tienen 3, 4, 5, 6 patios y los alquilan para canchas deportivas o los alquilan para servicio de cochera, ya, digamos, ya, los alquilan, los recursos son pocos, con ese dinero pueden hacer arreglos de infraestructura en la escuela, ya cumplen todo, no perjudica el horario escolar, se conserva todo el mobiliario, ya, en las perfectas condiciones. ¿Qué tiene que hacer el director, que es un líder, que está orientado al servicio del ciudadano? Tiene que transparentar cuánto dinero está ingresando de ese alquiler a los padres de familia, a los docentes. Por principio de ética, y sus libros contables deben estar claros. Lo mismo sucede en un UGEL. O sea, se tiene que transparentar cuánto está ingresando. Cómo es el comportamiento de cada gestor público dentro de un UGEL, dentro de una dirección regional o dentro del gobierno regional. Valoración al servidor público.
viendo sus cualidades, viendo su empeño, debe haber tanto incentivos económicos, puede haber incentivos también de estudio, de ascensos, etcétera. La evaluación permanente, nosotros como docentes estamos acostumbrados ahora que nos evalúen cada 3 meses, cada 3 años, cada 5 años, cada 4 años, cada 2 años. Y eso nos permite mejorar continuamente. Y podemos también implícitamente mejorar nuestros resultados en el proceso de enseñanza de nuestros estudiantes. Y aprovechar, ahora que estamos en pandemia, la innovación y las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué documentos? Hay varios documentos, pero nada más estoy mencionarles 2 tipos de documentos. Mapa de procesos y manual de gestión de procesos y procedimientos. Vamos a trabajar primero eso. Mapa de procesos, que también lo tienen las escuelas. También los tienen en las escuelas y muchos directores lo han desarrollado en su diplomado de gestión, pero puede ser que no lo hayan entendido bien. Y el manual de gestión de procesos y procedimientos más dado para el aspecto administrativo, pero también puede estar enfocado en lo que es el aprendizaje. Miren, este es el esquema de un mapa de procesos. Este mapa de procesos tiene procesos estratégicos o también llamados procesos misionales, procesos operativos y procesos de soporte. Y ustedes ven que a los costados tienen 2 columnas. Y dice, requisitos y necesidades de los ciudadanos, clientes y productos y servicios u otros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? En un lado son los requisitos, las necesidades y expectativas de los ciudadanos. ¿Qué esperan los padres de familia? ¿Qué esperan los estudiantes? Aprender. Y que ese aprendizaje les sirva en el transcurso de la vida y ellos también sean capaces de aprender por sí solos, de manera autónoma. Ahora en este proceso de pandemia con mucho más razón. Entonces, ¿cómo se concreta esto? Vamos a ver el mapa de procesos del Ministerio de Educación, pero en el año 2015, porque a partir del 2017-2018 lo dejaron, ya no elaboraron tanto estos documentos, elaboraron el PI del Ministerio de Educación que no lo tenía. Miren, este es el 2015. Los procesos, los principales, se denominan procesos de nivel 0. Entonces, tenemos los procesos estratégicos ceros, los procesos operativos 0 y los procesos de soporte 0. Ya. ¿Cuántos soportes tenemos de estratégicos o misionales? Gestionar la planificación. Acuérdense que el Ministerio de Educación dicta políticas, no las ejecuta. La que ejecuta es la escuela. Gestionar las relaciones institucionales intergubernamentales. Gestionar el desarrollo y la innovación educacional y gestionar el sistema de control interno. Miren, en el caso de los ministerios, direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local, el sistema de control interno es base de un sistema de calidad y de autocontrol. No está relacionado con la Contraloría General de la República. El sistema de control interno son nuestro proceso de autoevaluación como entidad y en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar. Se realiza de manera interna, lo realizan los jefes, lo realizan los directores regionales de manera conjunta y los resultados son presentados cada cierto tiempo. ¿Ya? No, esto no está relacionado con la Contraloría General de la República de manera directa. No son los OSI, los órganos de control, no tiene nada que ver eso. Entonces, estos procesos estratégicos, gestionar la planificación. Entonces, proceso estratégico 01, proceso estratégico 02, proceso estratégico 03, proceso estratégico 04. Todos estos son políticas que se han desmembrado de las políticas nacionales.
¿Quién lo lleva a cabo? Son mediante los procesos operativos. ¿Qué procesos operativos tiene el ministerio? Estoy hablando de un mapa del 2015. Gestionar el servicio educativo, gestionar los recursos para el aprendizaje, gestionar el desarrollo de la persona en servicio de las instituciones educativas, gestionar la infraestructura y gestionar el servicio al ciudadano. Pero todos estos procesos operativos necesitan un soporte, alguien que les dé el empuje, el presupuesto, la gente para trabajar. Esos son gestionar recursos humanos, administrar los recursos financieros, administrar los sistemas de logística, los sistemas de TICA y el CIAGIE, y atender los acentos jurídicos y legales, ¿no? Que siempre sucede. Vamos a tocar uno de ellos. Voy a tocar gestionar la planificación y lo voy a desmembrar. No es tema de cómo se estructura y cómo se desarrolla un mapa de procesos, no es un trabajo fácil. Solamente les quiero mostrar cómo es la estructura de trabajo moderno en una institución pública. Y por qué debe generar valor público, o sea, mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, miren, ahí tienen el Congreso, tienen a la PCM que da las políticas, formula la política y estrategias de la institución sectorial, hace los planes, diseña los mecanismos de las estrategias, planifica las operaciones y formula el presupuesto. Este presupuesto tiene que estar relacionado también con los de soporte, que son los aspectos financieros, los aspectos de las TIC, vinculados también al Ministerio de Economía y Finanzas, gestionar el desarrollo de la innovación, procesos operativos, cómo voy a desarrollar toda esta planificación del aprendizaje, la calendarización del año escolar, cómo voy a evaluar el desempeño de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí, después que hemos trabajado estos mapas de procesos, también hay elaboración de procedimientos con unos mapas y unas fichas especiales, que nos llevaría varias sesiones trabajarlas. Quiero que ustedes se den cuenta cómo es la estructura de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, que pasó por este proceso de modernización. Tiene un órgano de control institucional, un OSI, tiene oficinas de administración, de atención al usuario, de asesoría jurídica, de planificación. Y en lo que es gestión pedagógica, tiene partida en gestión pedagógica de la educación básica y técnico-productiva, de la educación superior, de una oficina de supervisión educativa, y lo que quiero decir es que lo que usted comúnmente conocen como gestión pedagógica, en Lima Metropolitana está partido en tres. Uno que se encarga de la supervisión, otro que se encarga de la educación superior, y otro de la educación básica y técnica productiva. Está relacionado con los institutos, está relacionado también con los procesos, cuando hablan de oficina de gestión de local descentralizada, tiene sus recursos humanos, administración, asesoría, planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se liga con la estructura de lo que es un UGEL en Lima Metropolitana. Vamos a ver cómo es en región. Esta es la estructura de la Dirección Regional de Educación de Ancash. Es mucho más sencilla. Tiene direcciones, tiene la Dirección de Gestión Pedagógica, de Asesoría Jurídica y de Gestión Institucional, y como órganos de apoyo, la Oficina de Administración, la Oficina de Control Institucional y el Consejo Participativo Regional, el COPARE.
Este es el organigrama de un UGEL de Lima, es la UGEL 1, y acá tengo el organigrama de una UGEL cualquiera, ¿no? En una región. No he puesto el nombre del UGEL. ¿Se dan cuenta esta división que tiene gestión pedagógica? Lo que le decía, una encargada de la educación básica, especial también, una de la técnico-productiva y alternativa, y una encargada de lo que es la gestión del servicio. O sea, toda una estructura relacionada con el trabajo del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque al Lima no ser una región, quien asume el trabajo rector es el propio ministerio. Entonces, se sigue con la estructura que tiene el Ministerio de Educación en sus direcciones de educación, tiene dirección de educación primaria, dirección de educación secundaria. Esa misma estructura se sigue en lo que es Lima Metropolitana. Mire la población, el ejemplo de población, miren. ¿Cuánto es? Esta es data del 2021. En matrícula, ¿cuántos estudiantes tiene Lima Metropolitana? ¿Cuánto tiene la región Ancash? ¿Y cuánto tiene la UGEL más grande de Lima? Una de las más grandes, que es San Juan de Miraflores. Los números son impresionantes. Por eso, cuando se habla de Lima Metropolitana, la dirección regional no tiene esa cantidad de estudiantes. Solamente la dirección regional tiene lo que es educación universitaria. Tiene menos estudiantes. Pero en total, Lima Metropolitana tiene 2.375.843 estudiantes. Ancash en total tiene 324.919 y la UGEL 1, sin educación superior, tiene 389.264 estudiantes. Miren el tamaño operativo de Lima Metropolitana. ¿Cómo se asigna el presupuesto? Bueno, les comento que es por la cantidad de instituciones educativas y la población que tiene cada institución. Por ejemplo, acá, esto se obtiene en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, recibe el nombre de MEF Amigable. No creo que sea la primera vez que lo vean. Si no, miren, aquí he puesto solamente lo que es Lima. Lima pertenece a pliego 10. ¿Qué gastos tiene Lima? Tiene todos estos gastos que ustedes ven ahí. Y a mí lo que me importa de estos gastos es el PELA. Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular. ¿Cuánto ejecutado? 95,4%. Estos ya son resultados anuales. De todo su presupuesto ha ejecutado en el PELA 95,4%. Acuérdense que ahí están las acompañantes, todo este trabajo de intervenciones que hay en las instituciones educativas. Esta es la general, o sea, de todas las UGELs. Seguimos. He desagregado el PELA. ¿Cuáles son los gastos que se realiza el PELA? Tiene personal de obligaciones sociales. Tiene pensiones o prestaciones. Bienes y servicios. Donaciones y transferencias, gastos y también adquisición de activos no financieros y otros gastos. Tiene consultoría, tiene todo eso. Esa es la desagregación y la cantidad de presupuesto. Y a PIN, certificación, compromiso, eso no lo voy a explicar, solamente me estoy viendo lo que es porcentajes. Habíamos quedado 95,4% había ejecutado Lima en este proceso de lo que es el PELA, de su presupuesto especial, y el menor gasto estaba en bienes y servicios. No han podido comprar material ni equipos, ¿no? Me supongo que debe ser por la pandemia. Ahora he tomado la región Ancash y en PELA han ejecutado 99,2%, o sea, casi todo. Frente al gasto total de toda la región que ha sido el 89,9%, o sea, 90%. El PELA de Ancash ha sido ejecutado
casi en un 100%, más que en Lima, ¿se dan cuenta? Acuérdense que ya las regiones ya tienen experiencia en lo que es el trabajo del PELA. Entonces ya saben cómo se ejecuta y cómo se tiene que trabajar para que se logren mayores resultados. Bueno, hasta aquí es una visión general de lo que es la asignación presupuestal y nos vamos a ver los que nos preocupan en este momento. El retorno a clases presenciales y sistemas presenciales, que está también relacionado con la descentralización. Y lo vamos a ver por qué. Ahí está el número de la norma, que ha causado tanta preocupación en algunos sectores, principalmente en las instituciones educativas pequeñas, porque ahí se hace un problema en la cabeza bastante grande. Y tienen razón. En esta norma nos presentan una nueva escuela. Una escuela que trabaja fuera de las 4 paredes del aula y que construye el aprendizaje de los estudiantes de manera autónoma. Significa que el estudiante puede aprender de todo lo que observa en su entorno. Y muchas veces el docente lo guía en un determinado proceso, pero tiene que lograr que el estudiante aprenda de manera autónoma. ¿Qué características va a tener esta nueva escuela? Centrada en el bienestar del estudiante, con soporte socioemocional, atención a la diversidad, ahí está la descentralización, evaluación formativa y procesos de enseñanza híbridos, no necesariamente tienen que ser presenciales. Entonces, hay que ver que en eso vamos a pasar las diapositivas a partir de aquí, va a ser muy importante eso, como región, como Dirección Regional de Educación, como UGEL, como escuela, pueden llegar a acuerdos, valga la redundancia, dependiendo de las características de cada situación, de cada escuela. ¿Cómo debe ser este retorno? Seguro, flexible y descentralizado. O sea, el ministerio no puede indicar, ustedes van a devolver y van a cumplir tales cosas. ¿Por qué? Porque cada región es diferente, cada escuela es diferente. Entonces, es muy importante estos procesos de diálogo para ver cuál sería la mejor manera de retornar a clase. Eso va a depender, como les vuelvo a decir, y hago hincapié, de cada escuela. Calendarización 2022. ¿Qué se va a trabajar en vacaciones? Aprende en vacaciones y aprende en comunidad. Aquí el ministerio ha establecido un proceso de voluntariado que en noviembre y diciembre, congregó a entidades de varios sectores, también estudiantes de los últimos ciclos o estudiantes de educación o de las universidades para que realicen este proceso dentro de las escuelas o dentro de locales adecuados que reciben el nombre de Aprendo en Comunidad, en lo que es Lima, ¿no? Las fechas de actividades a desarrollarse, se supone que desde ayer el director con su personal administrativo se han dedicado a ver cómo está la escuela, a hacer una evaluación, a realizar limpieza, si es necesario, poner sus cronogramas de acciones, si es que va a abrir para Aprendo en Comunidad. Es todo esto a partir de ayer. El local escolar puede ser utilizado para actividades artísticas, lúdicas y recuperaciones de aprendizajes mediante estos voluntarios, el voluntariado, que va a trabajar con los estudiantes los documentos de recuperación. El calendario escolar tiene 36 semanas lectivas y 8 de gestión.
El primer día de clases, ustedes, cada escuela les escoge, puede ser del 1 al 14 de marzo. En algunas en que no se pueda comenzar en marzo, pueden comenzar en abril. Ya esto depende de las características de cada escuela, las posibilidades que puedan, los problemas que pueden surgir, los procesos de contagio, etc. Y esto es claro, por eso les digo, las TRE pueden determinar otras fechas de inicio de clase. Pero se tiene que buscar cumplir las 36 semanas de clase y las 8 de gestión. Ahora, la escuela puede calendarizar mediante bimestre o trimestre, o mediante otra forma de distribución de los aprendizajes. Les dejan amplia libertad. Les están dando esa función a la escuela. Tipo del servicio que la norma indica son 3 tipos: el presencial, el semipresencial o a distancia. Presencial de lunes a viernes en un horario regular, están hablando de 4 horas cronológicas en zonas urbanas, y en zonas rurales el horario común y corriente, el que tienen normalmente. En donde no se pueda trabajar presencial, por X motivo, tenemos la semipresencial, que va a combinar el trabajo a distancia y lo presencial. Y el horario lo realiza la escuela, lo elabora la escuela, que tiene bien claro que eso lo elabora la escuela de acuerdo a sus características. Y el que no pueda regresar por N cosas, a distancia con sesiones sincrónicas y asincrónicas, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Y de acuerdo a las condiciones dadas por el MINSA, o sea, si es una zona de alto contagio, no pueden ni hacer presencial ni semipresencial. Ahora, como hemos venido trabajando, nos tenemos que ingeniar para aquellos estudiantes que no tienen internet. Hacer las maravillas que ustedes como colegas lo saben hacer y nadie le puede discutir. Muchos de ustedes han tenido que ir a buscar a sus estudiantes a sus casas, entregarles el material directamente, y eso es loable. ¿Qué medidas de protección para el personal? Cuando hablo de personal, estoy hablando de docentes, administrativos, los directores. Piden la vacunación completa. La vacunación completa. El distanciamiento físico, lavado y desinfección de las manos, es la adecuación del local escolar para hacer todo ese procedimiento, el distanciamiento de 1 metro entre estudiante y otro, de carpeta en carpeta, de docente a docente, de estudiante a estudiante, ¿no? Uso permanente de mascarillas, también la norma establece cuántas mascarillas le van a dar al director para que reparta al personal y también a los estudiantes. Uso de caretas faciales o lentes en lo posible para asegurarle este proceso de protección. Esto está más orientado para aquellos docentes que trabajan en educación inclusiva, educación especial. Contacto solo con sus estudiantes, o sea, en una especie de, no puede contactarse con estudiantes de otras secciones, higiene respiratoria, todas las ventanas abiertas. Si está con resfriado y necesita succionarse la nariz, tiene que hacerlo de una manera que esté a solas, quitarse la mascarilla, hacer ese procedimiento, lavarse las manos, antes de quitarse la mascarilla y luego de quitarse la mascarilla. Quiero que se haga hincapié en esto. Para retornar el personal tiene que llenar sus 2 documentos, una declaración jurada de no tener morbilidad y una ficha especial estableciendo qué enfermedad predeterminada tiene el personal, ¿no? Si no pudiera regresar, tuviera que seguir trabajando a distancia. Conclusiones. Piloto de modernización, como les dije,
hace unos 15 minutos se realizó en Lima Metropolitana. Sé que también en otras regiones se ha venido trabajando. Desde 2011 al 2019 fue en Lima Metropolitana. La UGEL 1 fue el piloto más grande, tuvo una asignación presupuestal bastante fuerte para este proceso de modernización con respecto a infraestructura, contratación de personal, o sea, de 80 personas que tenía de personal, ahora tiene como 400, 500 personas a su cargo. El Ministerio con la red elaboraron un manual de procedimientos, entre ellos está, como les comenté, la emisión de certificados de estudio, ¿no? Yo sé que antes de la pandemia estaban los gobiernos regionales implementando este proceso de modernización. Yo sé que acarrea una fuerte inversión presupuestal, también personal altamente calificado, por eso sus sueldos deben ser mayores, y el paso del personal nombrado y contratado al régimen de servir. Algunos han pasado, algunos no. Esto es visto como un peligro sobre su estabilidad laboral. Si yo lo veo como evaluación constante, dependiendo de cómo se vea la evaluación. Si la evaluación es dirigida de manera correcta, no habría ningún peligro. En caso de las instituciones educativas, la organización en función a las redes, por cercanía geográfica, pero sin un presupuesto asignado, especialmente en Lima, ¿no? También yo sé que existen redes rurales. Con un presupuesto dado que está en el POI del ministerio, que se publica cada año. Cada año que se aprueba un presupuesto, se aprueba dentro del presupuesto del Minedu todas las actividades que se van a realizar a nivel nacional. El inicio de presencialidad de las escuelas, este es el documento normativo, las 36 semanas de trabajo, las instituciones deben contar con las condiciones de infraestructura para el distanciamiento de 1 metro de distancia entre estudiantes. Esta es la base del trabajo, de este trabajo de regreso. El personal debe estar con todas las vacunas completas, debe llenar su ficha sintomatológica de COVID y la presentación de la declaración jurada de salud. Si tuvieran condiciones de salud preexistentes, no podrían laborar de manera presencial, tanto el personal docente como administrativo. Aquí un video del diario Gestión que resume todo lo que he conversado sobre esta norma. Estamos a pocos meses de empezar un nuevo año escolar y muchos padres de familia se preguntan si el retorno a las clases presenciales será posible este 2022. ¿Qué disposiciones aprobó el Ministerio de Educación para volver a las aulas? Aquí te lo contamos. El inicio de clases será entre el 1 y el 14 de marzo del 2022. En este contexto, el Ministerio de Educación aprobó la norma que dispone el retorno a la presencialidad y o semipresencialidad en todos los colegios públicos y privados del país. Y este se daría de la siguiente manera. En cuanto a las horas de clase, en las escuelas urbanas se dictarán como máximo 4 horas de clase presenciales, mientras que en el ámbito rural se cumplirán las horas pedagógicas completas, 6 en primaria y 7 en secundaria. Durante las clases se deberá mantener la distancia mínima de 1 metro. Las puertas y ventanas deben estar abiertas para asegurar la ventilación natural adecuada, con excepción de las escuelas ubicadas en zonas con climas fríos. También se informó que los kioscos, las cafeterías y los comedores escolares se mantendrán cerrados, sin brindar servicio durante la emergencia sanitaria por COVID-19. En los casos de los modelos de servicio educativo con residencia, se permite el uso de comedores, respetando el aforo máximo, así como la distancia entre las sillas, las mesas, la ventilación natural adecuada, las condiciones y las medidas de bioseguridad. En las zonas rurales, en la primera fase, cada estudiante deberá consumir sus alimentos que trae desde su hogar, para lo cual se guardará una
una distancia física de 2 metros, en un espacio abierto, con acompañamiento de un docente como parte de una hora pedagógica. En este proceso no se deben compartir alimentos ni utensilios. Finalmente, el personal que retome el servicio educativo con algún grado de presencialidad deberá contar con las 2 dosis de vacunación completa. ¿Y tú qué opinas de estas medidas? Estamos... Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas. Espero que esta breve exposición les haya dado una visión general de este proceso de descentralización y el factor importante que cumple la escuela, especialmente en estos momentos. Gracias. Gracias a usted, Magíster Elba Muñoz. Bien, tenemos en nuestro chat mucho agradecimiento a su persona respecto al tema que ha abordado. También hay acotaciones, hay dudas y en estos momentos vamos a ir esclareciendo esas dudas que presentan nuestros colegas. Queridos colegas, en estos momentos ustedes pueden hacer uso de la palabra, compartir alguna acotación o tal vez alguna pregunta para nuestra ponente. Hay una pregunta en el chat, Magíster, dice el colega Andrés, dice, por la importancia que tienen los recursos humanos en el desarrollo de cualquier política estatal para hacer viable los procesos operativos y dichas políticas de educación, se tienen asignados recursos económicos para ejecutar tal capacitación, dice. ¿Cuál serían sus periodos de ejecución? ¿Cuál es el tiempo de realización? ¿Qué valor tiene la capacitación? ¿Se dan incentivos para favorecer tal capacitación? ¿O se deja librado a la voluntad de los educadores capacitarse o no? Ya. Le voy a hacer la respuesta en 2 aspectos. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. En cuanto a en dirección regional y en UGEL, sí hay una asignación de presupuestal para capacitación. Y este está relacionado con su proceso de evaluación y continuidad en contrato, para los que son contratados y para los nombrados, también para su proceso de ascenso o de permanencia en el cargo que tiene. Sí, una asignación. Está relacionado capacitación con evaluación. En el caso de los docentes, especialmente los del PELA, tiene su acompañante. Ha habido PELA para primaria, ha habido PELA para secundaria, con acompañamiento respectivo y capacitación especializada. Los demás docentes hemos tenido que trabajar en función a Perú Educa. Perú Educa, que ha sido el trabajo virtual, o el acompañamiento también ha sido virtual, ¿no? Pero todo esto debería, en un proceso normal, realizarse de manera presencial, con asignación, y si hay asignación presupuestaria. Sí hay. Pero esto estamos hablando en un mundo pre-pandemia. Post-pandemia van a seguir siendo virtuales hasta que podemos trabajar y vencer este virus, ¿no? Gracias, Magíster Elba. Tenemos a la colega Jacqueline Zamudio. Ella comparte una pregunta. Dice, ¿cómo combatir la corrupción en la gestión educativa? De lo contrario, no se cumplen los objetivos. Claro. Cortar los procesos, estos procesos malévolos es muy fuerte. O sea, el optimizar procesos, procedimientos, corta en parte estas situaciones de
de pedir un regalito, una coima, un dinero para que tu documento salga más rápido, porque ya sabes que por el procedimiento dura, por ejemplo, una constancia de haberes dura 3 días. Entonces no te pueden dar al cuarta, porque si a la persona, estoy hablando de Lima Metropolitana, si a la persona se lo dan en 4 días, la persona que emitió ese documento tiene que justificar por qué lo hizo en 4 días, ¿no? No como antes, ¿no? O sea, te doy un regalito, una gaseosita, una propinita y me lo haces más rápido. Ahora, en los procesos más grandes de compras, tenemos un límite de lo que es compra directa y las otras compras por licitación, creadas también con una serie de parámetros para evitar la corrupción. Ahora, de manera oficial solamente se puede comprar de manera directa en Perú Compras. También en región y sucede lo mismo. O sea, si quieren comprar de manera directa, tienen que comprar en Perú Compras. La única manera de comprar fuera de Perú Compras es si el producto no existiera en el catálogo. Estos procesos de limpieza están relacionados también a el conocimiento de la ética pública. El conversar con los trabajadores, en poner en bien claro la misión, la visión de las instituciones, y que todo lo que nosotros hacemos en función a nuestro usuario o a nuestro estudiante, ¿no? Es una lucha constante que no puede cortarse sin no haber logrado un 100% de instituciones sin corrupción. Gracias por la respuesta. Y bueno, creo que todos estamos involucrados en ese actuar ético, ¿no? Y queremos escuelas y entidades sin corrupción. Tenemos a la colega Carmen y ella nos pregunta, dice, ¿qué hacer para que los gobiernos regionales gasten el presupuesto y no lo deriven a gastos personales, ¿no? ¿Cómo hacer un control interno efectivo? Ustedes, como cualquier usuario, pueden solicitar por transparencia la información del uso de los recursos económicos. También pueden ingresar a MEF Amigable y por pliego ustedes pueden saber en qué está gastando su región y en qué está gastando su unidad de gestión educativa local. Están todos los gastos, están publicados de manera diaria, de manera mensual y de manera anual. El movimiento de presupuesto, por ejemplo, tenemos PELA. El PELA es un presupuesto inamovible. No lo puedo yo transferir a, por ejemplo, compra de uniformes. No lo puedo transferir. Necesito una autorización especial del Ministerio de Economía y Finanzas con una ley que me permite esta transferencia. Entonces, hay mecanismos de control muy fuertes. En el sector de educación, especialmente, están bien salvaguardados lo que es las planillas y los de pago al personal. Entonces, hay barreras de compra. Ahora, de trabajo fuera de esos niveles, ya como les vuelvo a decir, por transparencia ustedes pueden pedir la información y corroborar con MEF Amigable y se van a dar cuenta si hay una diferencia entre lo que dice el gobierno local y lo que ustedes están viendo. Gracias. El colega Ángel nos comparte una pregunta. Nos dice, ¿cómo se debe realizar los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas con estudiantes mixtos? Les comento, yo en el mes de octubre, noviembre y la primera semana de diciembre estuve trabajando en la Dirección Regional de Lima Metropolitana en la apertura de instituciones educativas. Entonces, hasta donde yo trabajé, habíamos logrado unas 120 instituciones educativas con servicio presencial. Pero presencial en lo que era promoción, quinto de secundaria, sexto grado y 5 años.
Después se fueron animando y fueron aumentando más. Lo principal es contar con el lavatorio, el caño, la adecuación en la entrada para el lavado de las manos y un personal que vigile ese lavado. La desinfección de las manos con alcohol y que todos los estudiantes cuenten con sus mascarillas. La distribución en cada aula y que no tengan contacto con los estudiantes de otras aulas, solamente con sus compañeros y de número reducido. Por ejemplo, en un día viene un aula, por ejemplo, tercero A, la mitad, y al otro día viene tercero A, la otra mitad. Y ese sistema mixto de compartir tanto presencial como semipresencial. Y nos ha dado resultados. De estas instituciones educativas, ninguna se contagió. Las que se contagiaron fueron las instituciones privadas. Las privadas fueron las que se contagiaron, donde hubo contagio, pero en las que estuvimos trabajando no, porque los directores y los docentes, el personal administrativo estuvo muy comprometido en la vigilancia del distanciamiento, los protocolos, la limpieza de los servicios higiénicos, que es la base de todo ese trabajo, y la ventilación de las aulas. Buenas noches. Buenas noches. Maestra, buenas noches. Sí, buenas noches. Ya que se ha tratado acerca de la descentralización, hay muchos presupuestos que se han asignado por diferentes órganos descentralizados. Muchas de las veces retornan. ¿Cuál es el filtro que dificulta o cuál es el fenómeno que no lo hacen gastos? Porque hay muchos que lo devuelven, ¿no? Entonces, esa parte, no sé si haya investigado, ¿nos podría decir, por favor? Ya. Muchas gracias. Sí, le comento. Por ejemplo, usted tiene su presupuesto anual que se llama PIA, es su presupuesto de apertura. Y en marzo, abril, le dan el presupuesto ya anual que se llama PIN, que se llama Presupuesto Institucional Modificado. Entonces, dentro del presupuesto usted tiene compra de computadoras, digamos, ¿ya? Entonces usted, como buen director, le pide a sus profesores de cómputo qué características deben tener sus máquinas. Ya dice, tienen que ser unas máquinas tipo HP, pero cuando se compran no se puede poner marca. Ya, tienen que ser unas HP, unas i7, una i9, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, como no se puede comprar directamente, me dan, por ejemplo, 100.000 soles. Me voy al catálogo de Perú Compras y no encuentro las computadoras con esas características. Entonces, y si lo pido, yo soy un colegio, no puedo hacer una licitación privada, tengo todo que hacer un procedimiento con la UGEL. Le estoy comentando que sí es hecho real, ¿ah? En compra, yo estoy diciendo computadoras, pero en sí ha sido en máquinas de coser. ¿Y ahora qué hago? No puedo hacerlo. La UGEL le dice, no, no se puede, hay que esperar, que puede ser que mejore el catálogo de Perú Compras y todo lo demás, ya. ¡Oh, maravilla! En noviembre cambian el catálogo, pero las máquinas, yo pensaba comprar, pues, por ejemplo, 10. Con el precio nada más puedo comprar 5. Y encima, con todo me dice que me va a venir el próximo año. Me va a venir en febrero. Uy, ya no, pues yo tengo que comprar el presupuesto antes de diciembre, máximo tengo que comprar la quincena de noviembre, porque todo este proceso de vengado, concentrado, todo este procedimiento de compra es bastante engorroso. Uy, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo puedo hacer directo? No, te pueden sancionar, no lo puedes hacer directo, porque Perú Compras lo tiene dentro de su catálogo. No puedo. Entonces,
en esa situación, ¿qué hace usted como director? Bueno, yo no me quiero ganar un proceso administrativo, después me pueden denunciar a la Contraloría, mejor no compro, mejor no compro. Y entonces todo ese dinero de la compra de maquinaria se devuelve al Estado, o si no, si es algún administrador muy habilidoso, solicita al Ministerio de Economía y Finanzas una modificación presupuestal y ese dinero de las computadoras lo lleva, por ejemplo, para poner piso a otro colegio. Y ese es el problema. O sea, para comprar bien, los logísticos y los administradores deben conocer mucho, mucho de lo que es compras directas, compras mediante catálogo y procesos de licitación. Si tienen ese conocimiento, el gasto es muchísimo más fácil y se devuelve menos presupuesto. Ahora, en los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen independencia, por eso hay algunos que pues pueden gastar en la construcción de una plaza de forma de sombrero o de forma de una hamaca, ¿no? Son independientes. Eso es la descentralización, ¿no? Gracias por la respuesta. Ha sido muy, muy clara y muy didáctica al ponernos el ejemplo. Tiene muchas preguntas todavía aquí en fila, querida Magíster Elba. Vamos a consultar. Tenemos una pregunta del maestro Rafael. Luego le cedo la palabra, colega Ángel. Dice, en el marco de la descentralización educativa, ¿cómo aseguramos que un director regional de educación sea el idóneo? Tal vez que en la actualidad solo los directores de UGEL ingresan por concurso y los perfiles ya están establecidos en la normativa. Ya, le comento. Antes, estoy hablando del año 2000, antes de la promulgación de la ley. Uy, hay un ruido. Antes de la promulgación de la ley, estamos hablando 2006, 2005, 2004, en adelante. Para ser director regional, en esa época mínimo tenía que tener tercera escala magisterial y ser docente. Ahora, como es un cargo de confianza y es potestad de cada gobernador regional, hay requisitos mínimos. Por ejemplo, no puede ser una persona que no tiene estudios. Ahí lo tiene. No puede ser una persona que no tenga estudios. Ahora, la presión ciudadana, yo he trabajado en región, no les voy a decir en qué regiones he trabajado, pueden hacer cambiar a un director regional que no es idóneo. Lo puede hacer cambiar. Si la presión de prensa, la presión de los sindicatos o la presión también del maestro base puede hacer cambiar a un director regional si no trabaja de la manera correcta, ¿no? Entonces hay formas de poder ver cómo una región debe escoger a la persona idónea. Hasta el propio Ministerio de Educación manda recomendaciones al gobernador regional si es que esta persona no cumple como debe ser el trabajo. Gracias. Le cedemos el uso de la palabra al maestro Ángel. Muy buenas noches, Magíster Elba Muñoz. Todo está muy interesante su exposición. En lo que respecta a mi persona era que antes a los profesores de educación física, la UGEL nos asignaba materiales deportivos, pero últimamente ya no lo hace porque el presupuesto, dice, según la normatividad no le establece. Pero también en cada institución educativa el director recibe para requerimiento de materiales administrativos y todo, y no sé si sería viable de ese presupuesto que recibe, se podría adquirir materiales deportivos, toda vez que ahora vamos a entrar en esto de los protocolos de bioseguridad, y los materiales que tienen que usar los chicos tienen que ser indistintamente, no los mismos materiales. ¿Por qué? Porque tenemos constantemente hacer la labor de higiene para evitar los contagios. Esa era mi pregunta, espero su respuesta. Muchas gracias. Tiene que hacer el requerimiento el director a la UGEL.
tiene que hacer el requerimiento. Y como le digo, si es que los directores se ponen de acuerdo y hacen un requerimiento en conjunto, es muchísimo mejor. Si no va a suceder, como les dije, como de las computadoras o las máquinas de coser. O sea, pueden hacer ese pedido. La última vez que dieron asignación para compra de material educativo, para educación física, creo que fue, si no estoy mal, el 2017. No me acuerdo bien, no me acuerdo bien. Pero tienen que hacer esa solicitud. El director lo puede solicitar. Ahora, si el director o la institución educativa tiene recursos propios, como les dije, alquiler de canchas, de las aulas, podría gestionar ese dinero también para la compra de ese material. Todo lo que sea de orden de infraestructura y material puede gastarse en eso. Gracias, colega. Tenemos una pregunta y acotación del maestro Agustín. Él nos dice, buenas noches. ¿Considera que es necesario en una institución educativa tenga un tópico? La calidad educativa está por los suelos. ¿Cómo salir de ello y cómo garantizar que las sesiones de aprendizaje se desarrollen de manera óptima? Ya. Les comento, en un primer borrador, les estoy hablando del 2020, al inicio de la pandemia, se pensó exigir un tópico en cada institución educativa. Pero al exigir un tópico significaba también la presencia de un personal médico y también la asignación presupuestal para el pago de este personal médico. Entonces se dejó de lado. Pero eso sí, ustedes van a tener que habilitar una aula o un lugar aislado si es que no se sabe, puede haber llegado un contagiado, un posible contagiado, y tienen que aislarlo del resto de personas, ¿no? Entonces, si es necesario. Ahora, la calidad educativa está por los suelos. Cuando se habla de calidad, hay varios conceptos o nociones de acuerdo a nuestra perspectiva de lo que es calidad. Si estamos hablando de calidad en infraestructura, tenemos problemas, hay un atraso de más de 30 años en lo que es infraestructura. Si estamos hablando de aprendizajes, estuvimos en un nivel de crecimiento, pero dado este proceso de pandemia y la falta de conectividad, a veces el poco apoyo de los padres de familia por las cuestiones económicas han hecho que no se cumplan al 100% el logro de las competencias. Pero a partir de este año tenemos que darle mucho empuje. Yo sé que los docentes hacemos maravillas en las aulas para poder superar esto, ¿no? O sea, como decía nuestra doctora el día de ayer, tenemos que comenzar viendo cómo están nuestros estudiantes y hacer todo un proceso de nivelación, ¿no? Y eso nosotros lo sabemos muy bien como una evaluación diagnóstica. La base de todo este trabajo va a ser en función a la evaluación diagnóstica y cómo se encuentran nuestros estudiantes. Gracias, colega. Tenemos la intervención del maestro Solís. Dice, hace unos minutos que se hizo público que oficialmente ingresamos a la tercera ola por la expansión del COVID-19 y sus variantes ante eso. El trabajo descentralizado y los procedimientos dados bloquea toda acción de trabajo. Ante ello, dice, debe priorizarse desde la descentralización el apoyo a este gran porcentaje de estudiantes que no lograron estudiar por motivos de conectividad. ¿Qué hace el gobierno descentralizado ante esta urgencia? Claro. Bueno, el MINSA tiene sus famosas zonificaciones por distritos, por provincias y por regiones. Las regiones que no tienen, las provincias o los distritos que no tienen mucho contacto con gente del exterior y están voy a dar un término que no debería darlo, encapsuladas. Si no reciben personas de afuera, no es posible que se contagien. Entonces, ahí tendrían que los estudiantes
llevar su educación de manera común y corriente, siempre y cuando el docente también vive en la zona. O sea, una serie de situaciones en las cuales el Ministerio de Educación les está dando la prioridad a las direcciones regionales y a las UGELes para decidir con ustedes la apertura o no apertura. Sí, como les vuelvo a decir, son instituciones encapsuladas donde el docente vive en esa zona, no se desplaza. Entonces la situación de contagio es mínima, no tendría que trabajar de manera normal. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la colega Mariela Luyo. Dice, es muy interesante ver con entusiasmo este retorno progresivo a clases, pero hay que considerar con pinzas, sabemos la realidad de nuestros alumnos, porque trabajamos, palpamos la situación. ¿Considera que sea dable este retorno a clases o sería otro año de forma virtual? En jóvenes podemos lograr que cumplan con las disposiciones sanitarias, pero en niños pequeños no es lo mismo. Le comento que nosotros, en este periodo que he estado trabajando la apertura de locales, la mayoría de locales que se han aperturado han sido de inicial. Han sido de inicial y 2 de especial, 2 o 3 de especial. Sí, la labor de la docente, la auxiliar y de los padres de familia es fundamental. Pero los niños sí respetan los protocolos, ¿eh? Más que los adultos. Es interesante verlos cómo interactúan. Inmediatamente se van a lavarse las manitos, pero está también relacionado al aforo, ¿no? No se puede trabajar con todos. Tiene que gestionar la escuela cuántos estudiantes pueden estar de manera presencial en un determinado día y cuántos de manera a distancia en otro determinado día. Y como les vuelvo a indicar, si es en una situación rural encapsulada que no tiene contacto con el exterior, ellos pueden seguir llevando su sueño escolar de manera normal, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del maestro Ángel, pero antes le voy a ceder el uso de la palabra a la colega Maite, que tiene su manito levantada. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Magíster Elba. Excelente su ponencia. La pregunta va referida a lo siguiente. ¿Qué criterios tienen las UGELes, ya que son autónomas, para poder priorizar las instituciones educativas en dotarlos de, no sé, mejorar su infraestructura para este nuevo retorno? Gracias. Ha habido 2 asignaciones presupuestales para la mejora de los servicios higiénicos de las instituciones educativas. En el año 2020 hubieron 2 y este año también han habido 2. ¿Qué ha sido insuficiente? Este último año, ¿cuánto ha sido? Menos de, ¿cuánto me dijeron? 6.000, 7.000 soles, ¿no? Que era de mantenimiento. Y después hubo también una intervención directa por parte, en Lima, por parte de las UGEL. Ahora, dentro del presupuesto de las UGELes en provincia, las UGELes de provincia y las que son operativas, las que tienen presupuesto, porque hay UGELes que no tienen presupuesto. Hay 2 tipos de UGELes, UGEL con presupuesto y UGEL sin presupuesto. Entonces, las UGELes con presupuesto se denominan UGELes operativas. Entonces, estas UGELes que tienen presupuesto tienen una asignación muy pequeña para arreglo y mantenimiento de locales escolares. ¿Por qué? PRONIET no ha descentralizado esta función de construcción de locales escolares. PRONIET ha centralizado todo lo que es construcción. En algunos casos, ha transferido esta función a las direcciones, a los gobiernos regionales y locales, pero sin muy buenos resultados, ¿no? Entonces, PRONIET sigue siendo la única entidad que construye locales escolares.
Gracias, Magíster. Respecto al tema que usted ha abordado, tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo hacer para que ahora en el 2022 reconstruyan una escuela con fallas graves en infraestructura, ya que en el 2019 la iban a reconstruir, pero pasaron 2 años y no volvieron más? Si me dicen no volvieron, significa, mire, en el año 2019 hubo un proyecto de emergencia, de reforzamiento y construcción de instituciones educativas que se tuvieron que ejecutar el 2020. No se pudieron ejecutar, algunas se llegaron a trabajar, otras no. Me supongo que esta institución haya pasado un estudio previo por parte de PRONIET y ha hecho todas las actividades que se tienen que realizar para la demolición y la construcción. Lo principal en una institución educativa es que sea el terreno, que el Ministerio de Educación sea el dueño. Si el Ministerio de Educación es el dueño, tienen casi el 50% ganado. Ahora, inconvenientes, que el suelo no permita construcción. Si el suelo no permite construcción, solamente les habilitan aulas prefabricadas o les hacen una construcción de un solo piso. Entonces, ahí hay varios parámetros que les recomiendo. Si tienen ese expediente, no lo sé si lo tienen en PRONIET, sería bueno que se comuniquen a las oficinas y realicen la consulta, o también a su GEL o dirección regional, que ahí están todos los expedientes y cómo va ese proceso. Muchas gracias. La profesora Erlita nos pregunta, dice, ¿por qué el presupuesto de material escolar no llega completo a las instituciones educativas, lo cual genera un malestar en los padres de familia? Eso también me preocupa. Le comento por qué. Porque se hace con un retraso de 2 años. Por este proceso tan largo que es las licitaciones públicas. Entonces, por ejemplo, este material que puede llegar el 2022, se trabajó con la matrícula del 2019. Entonces, a la hora de llegar, usted ha crecido, tiene más estudiantes, entonces el material no se va a permitir cubrir a todos sus estudiantes. Por ese desfase, dado que todo el ministerio hace compras millonarias, pero con las cantidades de la matrícula dada en años anteriores. Ese es el problema. Dejan un 10% de remanente, pero generalmente por migración, le comento, en un primer inicio por la migración colombiana, después la venezolana, los niveles de matrícula aumentaron impresionablemente en Lima y no hubo el material suficiente para dar. Muchas gracias. Ahora hay una preocupación de la colega Victoria. Ella nos dice, ¿qué sucede si un trabajador de la institución educativa no cuenta con la vacuna? ¿Podría laborar? No, no puede laborar. No puede laborar y hay que esperar la normatividad que el ministerio y el Ministerio de Educación y la sede central y el Congreso saque al respecto, porque ahí es un asunto muy delicado, pero en sí no puede laborar si no tiene la vacunación completa, es obligatorio. Hay otra interrogante, dice, ¿considera que cada director debe ser autónomo para determinar las horas de servicio educativo según su contexto? Ya que hablamos de descentralización educativa, o seguir las 4 horas indicadas hasta el momento. Les ha puesto un parámetro de 4 horas, pero en las zonas urbanas. En las zonas rurales se les han dicho que pueden ustedes mantener su horario normal, ¿no? ¿Por qué 4 horas cronológicas? Porque las mascarillas que utilizamos
no pueden estar más de 4 horas en la cara. Eso es lo que no les dicen. O sea, para poder continuar necesitarían los chicos cambiarse de mascarillas. Hacer todo el procedimiento de lavado de las manos, de la cara, cambiarse de mascarillas, ponerse otro juego de mascarillas para continuar más horas. Entonces, esas mascarillas solamente tienen una vida útil de 4 horas. También hay que pensar en eso, ¿no? Ahora, en zonas rurales donde no hay posibilidad de contagio, no habría problemas. Ahora, la norma establece que les van a entregar a los estudiantes mascarillas de tela y mascarillas quirúrgicas. Entonces, ahí también hay que ver cómo va a ser este proceso de limpieza. Muchas gracias. Y tenemos una interrogante de nuestra maestra Rosa María. Ella dice, el ser humano se adapta a los entornos más cruciales. Los estudiantes y profesores en el año 2021 ahora todos nos encontramos para conocer su increíble vestido de... consolidaron este tipo de educación virtual. Dice, ¿considera que debemos continuar con este sistema de enseñanza? ¿Qué hacer con aquellos estudiantes que no socializan y que, dice, y ahora que regresamos, se rehúsan a volver? Ahí es un proceso de convencimiento y como les dije, el ministerio está preparando todo un arsenal y también la contratación de personal de psicólogos, terapistas, para este proceso de adaptación de los menores. O sea, el docente no va a estar solo en este proceso de retorno, pero sí es necesario que retornen. Yo lo he visto. Ustedes no saben la carita de felicidad de los jóvenes cuando retornan y cuando se les dice distanciamiento social, inmediatamente se separan. O sea, ya están concientizados, llevan muy en serio su protocolo. Es como si la carita de felicidad te transforma y te hace pensar, ¿no? Qué bien que se está retornando. Pero como les puedo decir, con las medidas de seguridad, yo pienso que deberíamos hacer un régimen mixto. Y aquellos que no se pueden conectar, tendríamos que trabajar con ellos con centros comunitarios que se han establecido en los vasos de leche, en los comedores populares, para que los jovencitos, las señoritas, los niños puedan de alguna manera tener acompañamiento de una persona que conoce el tema. Muchas gracias. Acá hay una interrogante muy importante. Dice, ¿quién vigila la actividad académica que desarrollan los docentes? Y si el director de la institución educativa no lo hace, ¿qué otra institución se encarga de supervisar el desarrollo de las actividades académicas? Bueno, le comento que el director y los subdirectores y los coordinadores son los encargados de estos procesos. Y si no lo hicieren, están las UGELs. Y la permanencia de un director está relacionado con eso. Si el director no hace acompañamiento, tanto sea designado o sea con encargatura, no continúa en el cargo. Muchas gracias. Le agradecen cada una de las respuestas que ha dado, ha aclarado mucho las dudas que han tenido y teníamos una última por leer. Dice, ¿por qué en las instituciones privadas no se cumple con las normas de bioseguridad al retorno a clases seguras este 2022? ¿Y quiénes son los encargados de supervisarlas?
Como les digo, en Lima Metropolitana hay una oficina encargada de la supervisión tanto de instituciones educativas públicas o privadas, que no cuenta con todo el personal suficiente para este proceso de visita. Cuando se ha aperturado en Lima los colegios privados, cada UGEL ha visitado las instituciones. Pero hay que ser claro en esto. Se les dijo que no se podía compartir alimentos. No se debía compartir alimentos. Y muchos de ellos no hicieron un buen uso de esa recomendación, ¿no? Y ahí es donde se ha producido el contagio. Aparte, ciertos jóvenes transitan muchos alrededor del país o fuera del país y son más proclives a enfermarse y contagiar a sus compañeros, ¿no? Muchas gracias, Magíster Elba Muñoz, por aclararnos todas las interrogantes que tenían nuestros colegas respecto a este tema, a este retorno a clases, a la importancia de la descentralización, y lo ha trabajado de manera didáctica, con ejemplos, y ellos están contentos por lo que se puede apreciar en cada uno de los saludos que le comparten a su persona. ¿No? Bien, queridos colegas, estamos a minutos de terminar la jornada del día de hoy. No sé si hay alguno que tenga alguna otra pregunta, quiera hacer uso de la palabra. Profesora Zulmi, ponente, doctora, una consulta, por favor. ¿El Caliwarma se va a repartir este año en las escuelas? Eso todavía no sabemos si lo van a hacer en las casas o en las escuelas. Acuérdense que eso depende de otro ministerio, no depende del Ministerio de Educación. Entonces estamos en espera. Se está en espera, sí. Una preguntita más, si me permiten. Adelante, maestra Maite. Teníamos a otro colega con la manito levantada. Después de nuestra colega Maite, hace uso de la palabra. En las instituciones educativas que no cuenta con el personal, por ejemplo, una enfermera, un psicólogo, ¿es posible que UGEL presione para este retorno o sí se puede hacer sin ese personal? Sí se puede hacer sin ese personal, pero va a haber contrataciones por parte de las UGELs de personal itinerante. O sea, al final de cuentas, todos van a tener personal de apoyo. Todos van a tener personal de apoyo. Le cedemos el uso de la palabra a colega Marisabel. Sí, buenas noches, Magíster Elba Muñoz, Magíster Zulmi Tenorio. Mi pregunta es, ¿cómo se haría en las escuelas urbanas donde hay 2 horarios, mañana y tarde funcionan en esa institución, y que en cada aula se cuenta con más de 30 alumnos, hasta 35 niños? ¿Qué se les diría? Porque se supone que vamos a tener el distanciamiento, ¿no? Y que en una aula de repente solamente entrarán 15 niños. ¿Cómo se haría con los otros niños más? ¿Qué se les diría? Porque también los padres quieren que sus hijos regresen a clase presencial. ¿Cómo se tomaría esto en cuenta, Magíster Elba Muñoz? Le comento, ustedes tienen que generar ese horario. Ustedes tienen, no sé, será por la letra del apellido, por la edad. Ustedes tienen esa prerrogativa. ¿Cuántos van a ir a presencial un día? ¿Cuántos van a estar en remoto? Esos que han estado en remoto van a pasar a presencial. Ustedes van a hacer sus horarios. Si es 30 y el aula solamente tiene un aforo con el distanciamiento de 1 metro para 15, entrarán 15 en un día y 15 en otro día. Un día, una semana irá terceros, otra semana irá cuartos, el resto de clases serán virtuales. Ya eso es
trabajo de acuerdo a las características de cada institución educativa, y eso lo van a tener que trabajar de acuerdo también a sus turnos. Parece difícil, pero este COVID nos está generando dentro de las dificultades una creatividad enorme de trabajo. Cada institución educativa tiene un trabajo muy fuerte, valga la redundancia, para crear horarios en el cual todos participen, ¿no? De manera presencial y a la vez virtual. Muchas gracias, maestra, por la respuesta, querida Magíster Elba. Es muy cierto, se tiene que ver cada colegio en función de las características de los estudiantes, del contexto, de la conectividad con la que cuentan los estudiantes, quienes irían a la parte remota, ¿no? Y quienes van a acceder a la parte presencial. Muy importante, nuestros colegas están muy pendientes de ellos, están trabajando muy de cerca para poder lograr estos aprendizajes durante esta pandemia. Tenemos una pregunta al maestro Gustavo y con esto vamos cerrando. Dice, en cuanto a los gobiernos regionales, ¿en qué tipo de proyectos deben intervenir? ¿Necesariamente tiene que ser en infraestructura? No necesariamente. Voy a poner un ejemplo. Moquegua y Tacna. Moquegua y Tacna han tenido muy buenos resultados en lo que es la evaluación censal, ¿no? ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales han dado más hincapié en el acompañamiento de sus docentes, o sea, en los procesos de acompañamiento y capacitación. Entonces, los gobiernos regionales pueden hacerlo siempre y cuando el gobernador regional esté interesado en mejorar los aprendizajes de los estudiantes y que sea medible mediante evaluación censal, ¿no? O sea, tienen que quede claro que los gobiernos regionales tienen autonomía presupuestal en algunos aspectos, en la mayoría de aspectos. Depende cómo ellos hagan esa distribución que pueden lograr mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Eso ya queda en la mesa de los consejeros también. Los consejeros también pueden plantear estas nociones en sus reuniones. Muchas gracias. Y mientras nosotros hemos estado en esta actualización, en este crecimiento profesional de conocimientos disciplinares, se han tomado medidas en nuestro país. Y el maestro Carlos Alberto nos comenta, nos dice, MINSA anuncia comienzo de la tercera ola del COVID-19. ¿Sería seguro volver a clases con esta situación que nos está tocando vivir? Como les vuelvo a decir, tenemos las opciones mixtas. Cuando baje los niveles de contagio de esta tercera ola, podríamos hacer presencial. Mientras tanto, tendríamos que hacerse a distancia. Y en algunas regiones, como les digo, que les voy a explicar, ¿no? Rurales que están encapsuladas, que no reciben personas de otros lugares, pueden hacer su trabajo de manera natural, ¿no? Ahí no habría dificultad. Bien, muchísimas gracias, Magíster Elba Muñoz, por compartirnos esta excelente ponencia. Tiene saludos en el chat del Zoom de las diferentes regiones, tiene de Loreto, tiene de Amazonas, tiene de Bolivia, la están saludando, le agradecen desde Cajamarca y le agradecen la información que les ha brindado, el esclarecimiento de las dudas. Y les pedimos ahora a nuestros colegas que por favor puedan abrir sus cámaras para poder tomar las fotos del término de la segunda jornada de trabajo. La saludan desde Ucayali, desde Atalaya. Gracias. Todavía no he llegado a Atalaya, pero me dicen que es muy bonito. La saludan desde Ica también, le agradecen, le dan desde Junín, también la están saludando.
Bien, se está procediendo a tomar las pantallas para poder compartirlas. Las saludan las colegas de acá de Lima, del Datén, del Marañón, desde Chiclayo, desde Pisco. Bien. Gracias. La saludan desde Moquegua. Un saludo cordial desde Juanjuy. Señorita Zuli, ¿cómo está? Buenas noches a todos los colegas. Agradecerle por este nuevo curso que tenemos, ¿no es cierto? Para seguir actualizándonos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra Magdalena, por